a manera de bosquejo de la siguiente manera. El día de hoy veremos qué es la cena del Señor exactamente, ¿sí? Es decir, nos vamos a enfocar qué es esto que se nos ha ordenado. Si el Señor nos concede su gracia, el domingo siguiente veremos entonces qué es exactamente eso que se nos ordena. ¿Qué es esto de tomar pan? ¿Qué es esto de comer vino? ¿Y esto qué representa para nosotros? Es decir, hoy veremos qué es y en 8 días, ¿qué es exactamente lo que se nos ordena? Podemos cambiar los elementos, por ejemplo, que quiero abordar eso en 8 días. Y en la clase número 3, en 15 días, si el Señor así lo permite, estaremos estudiando algunos pecados o los pecados más comunes que cometemos contra este asunto, contra esta ordenanza. Bien, entonces, siendo así, hermanos, les pedimos al Señor que nos acompañe y nos guíe por su Espíritu para que estas cosas no solamente las entendamos a nivel intelectual, sino también en nuestros espíritus. Entonces, en este orden de ideas, oremos al Señor. Padre misericordioso y fiel, te damos gracias por estar aquí, por permitirnos también estar acá. Tú eres bondadoso y fiel, y nos concedes de tu gracia abundante, Señor. Gracias por este día que más allá del sol, de la naturaleza y de todo lo que podemos disfrutar, se trata de Jesucristo, de encontrarnos con Él como iglesia, habiendo prometido esa presencia especial cuando la iglesia se reúne. Aquí estamos, Señor, presentados delante de ti para que tú quieras hablarnos, que tu Santo Espíritu corrija lo deficiente, que nos ayude a entender de la mejor manera aquello que no estamos haciendo bien y también animándonos a que sigamos haciendo bien las cosas que por tu gracia hemos aprendido. Te pedimos estas cosas solamente en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bien, a nivel general entonces entremos en materia que es la cena del Señor. A nivel general sabemos que a este acto la Escritura lo llama de 3 maneras principales. 1, la cena del Señor. 2, la mesa del Señor. Y 3, el partimiento del pan. Usted cuando encuentre cualquiera de estas 3 frases es muy probable que esté hablando de la cena del Señor como tal, como el evento que se incluye dentro de la liturgia para lo que ya veremos más adelante. Entonces, se lo repito, es llamado la cena del Señor, la mesa del Señor o el partimiento del pan. Y aunque por causa del tiempo no veremos esto con toda la profundidad que requiere, sí quiero que mis hermanos y amigos me acompañen repasando estos conceptos básicos el día de hoy de qué es exactamente la cena del Señor y lo que esto debiera significar para nuestra alma. Ojo, eso es importante, no solamente se quede con una información en su cabeza, sino que su espíritu pueda entender qué significa esto para nuestra alma y así podamos entonces practicarlo de la mejor manera. Esto lo haremos entonces, veremos hoy qué es la cena del Señor y lo haremos por medio de 3 aspectos, lo definiremos con 3 aspectos que la Biblia nos muestra acerca de qué es la cena del Señor. El primero de ellos, entremos en materia, el primer aspecto es que es una ordenanza. El primer aspecto es que es una ordenanza, también llamada en algún tiempo como sacramento. Pero antes de iniciar, déjeme explicarle acerca de esta palabra, que aunque es legítima la palabra sacramento, hoy por hoy, a causa de la confusión que esto genera, hemos dejado deliberadamente de usar esta palabra, no porque esté mal, hermano y amigo, de manera que si usted leyendo alguna literatura sobre el asunto ve que la cena del Señor es llamada sacramento, no se escandalice. Esta es una palabra que siempre usó la Iglesia del Señor. Lo que sucede es que con el uso, como se los venía diciendo, se amplió y se extendió hacia otras frentes que no es lo que nosotros creemos como tal, y por eso hemos decidido llamarle ordenanza, pero tienen su mismo significado. Es una orden santa, de alguna manera, algo que tiene que ver con algo santo. Por definición, entonces, una ordenanza hace referencia a algo que una persona o personas, un gobierno puede ser, le pone
le carga a una persona, es algo que es mandatorio y que otra u otras personas deben cumplir. En este caso, sabemos, según nuestras creencias, que para que algo tome el estatus o ¿cómo se llamaría esto? El nivel de ordenanza, tiene que cumplir un requisito fundamental, y es que haya sido dado exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. Él, como fundador y sustentador de la iglesia, se atribuye este derecho, el derecho que tiene sobre la iglesia para determinar qué hace y qué no hace, y a ella le ordena cosas oficiales, como en este caso la Cena del Señor. Entonces, se lo repito, para que algo sea considerado como una ordenanza y para que nosotros como iglesia la practiquemos, tenemos que encontrar en la Biblia que Jesucristo mismo, el Señor y fundador de la iglesia, sea quien la haya establecido, no de manera tácita o implícita, sino de manera explícita. Ya veremos ahora más tarde que Él, como una ordenanza, dijo: haced esto, hagan esto. Es una orden explícita. Dicho de otra manera por un pastor que escribió hace unos años al respecto, me permito leer una definición sobre la palabra ordenanza. Dice: una ordenanza es una orden de Cristo, un mandato, algo que Él mismo ordenó para su iglesia en el nuevo pacto. Es una orden de algo que sabemos que debemos hacer y que nos recuerda de una manera visible las promesas hechas por el Señor en este nuevo pacto. Lo voy a leer de nuevo. Una ordenanza es una orden de Cristo, un mandato, algo que Él mismo ordenó para su iglesia en el nuevo pacto. Es una orden de algo que debemos hacer y que nos recuerda de una manera visible las promesas hechas por el Señor para el nuevo pacto. Entonces, esta puede ser tenida en cuenta como la definición de una ordenanza en cuanto a lo que estamos viendo. Teniendo esto en mente, entonces, queridos hermanos y amigos, debemos reconocer que la iglesia de Cristo siempre ha tenido en cuenta solo dos ordenanzas. Como lo dijimos en la introducción, son el bautismo y la Cena del Señor. Bien. Y aunque hay muchos ejemplos en las Escrituras que nos hablan de esta ordenanza, voy a tomar una definición o esta orden que dio nuestro Señor Jesucristo, para lo cual les pido el favor de que abran las Escrituras en Lucas, capítulo 22. Nos encontramos allí en lo que es conocido como la última cena que el Señor tomara con sus discípulos. Lucas capítulo 22. Y antes de leerlo, déjeme explicarle que esta doctrina es tan cardinal, tan fundamental para la iglesia, que usted notará que todos los evangelistas hablaron de este asunto. Ninguno lo pasó por alto. Todos ellos, es decir, este relato lo podemos encontrar en cualquiera de los 4 evangelios, pero vamos a tomar como base el de Lucas. Lucas 22:14. Dice la Escritura: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Y aquí esta palabra subráyela en su mente: haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Como le digo, subraye en su mente: haced esto en memoria de mí. Aquí encontramos al Señor de la iglesia dando una orden explícita. Es decir, no nos debe quedar duda de qué fue lo que dijo. ¿Fue una orden o una sugerencia? Quizás nos animó a de pronto practicar. No, dijo con unas palabras textuales explícitas: hagan esto en memoria de mí. Está en plural, luego lo veremos. Hagan esto en memoria de mí. Entonces el Señor, haciendo
uso de su autoridad sobre esta pequeña iglesia, sobre esta pequeña institución eclesiástica que en este momento sumaba 11 hombres, porque ya sabemos que uno de ellos era hijo de perdición y sabemos lo que sucedería unos minutos más adelante con este Judas. Pero haciendo uso no solamente de su autoridad, sino de una manera didáctica y tierna, les dice esto a sus discípulos. ¿Y por qué digo didáctica y tierna? Observe que él usa dos elementos físicos. Los elementos físicos tienen una característica o varias características. Pueden ser tocados, pueden ser olidos, pueden ser oídos. Quizás algunos comentaristas dicen que el pan que se partía en su momento no era como el nuestro, sonaba cuando se partía, tal vez. El vino huele también. Es decir, casi que todos nuestros sentidos pueden percibir este acto. Entonces el Señor, de una manera muy tierna, le dijo a sus discípulos: mire, cada vez que hagan esto, para que se recuerden de lo que yo hago por ustedes. Entonces le dice esto a sus seguidores y manda a los suyos a que compartan esta cena, y que no solamente la compartan entre estos 11 junto con el 12 que estaban allí, sino que les dice: hagan esto, sucesivamente en adelante, hagan esto con todos los discípulos de Jesucristo. Hay quienes han querido pensar y decir que esta ordenanza solamente fue dada a estos 11 hombres, y por eso hay unas teorías muy, llamemos muy locas al respecto, ¿sí? Hay algunas sectas que dicen: no, esto fue solamente para que los 11 lo practicaran. Pero nada más alejado de la realidad que esto. Nosotros vemos que no solamente los 11 hombres de Dios practicaron esto, sino que vemos tanto en el libro de los Hechos como en las cartas apostólicas que ellos hacían normalmente. Una de las 3 cosas que la iglesia primitiva hizo y que la caracterizaba como tal era el partimiento del pan. De manera que ellos entendieron que no era algo exclusivo para estos 11, sino para toda la iglesia en adelante. Entonces, también vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo no solamente animando a que se haga, sino regulándolo, ¿sí? Es decir, poniendo normas. Mire, cuando tomen la cena, hagan esto, no hagan lo otro. ¿Por qué habría de regularla si era solo para los 11? Es una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, esto significa que realmente los discípulos del Señor, los apóstoles, entendieron que era para toda la iglesia. De hecho, si usted lee libros de historia eclesiástica, va a encontrar que los creyentes de todas las épocas han hecho esto, han tomado la cena del Señor juntos. Así que ahí están las pruebas de que no solamente era para que unos hombres lo practicaran. Teniendo eso en mente, es decir, este error de que hay algunos que piensan que solo era para los 11, por eso es que encontramos algunas sectas o rituales que no corresponden a lo que nosotros creemos. Vemos inclusive algunos que a la gente o a los seguidores de Cristo solo se les da el pan y no toman vino, por ejemplo. Hay otras sectas donde vemos que solo es un grupo de pequeños hombres que están al frente que se toman los elementos. A los creyentes que están sentados en su silla no se les comparte. Porque este asunto, precisamente por lo que les comento, porque han habido algunas malas interpretaciones del tema. Se han querido redefinir qué es o quiénes deben tomar la cena del Señor y qué era lo que este acto realmente significaba. Pero ahora bien, concentrémonos en este asunto que es una ordenanza. Tengamos en mente que la cena del Señor no es relevante por el rito o la ceremonia en sí, aunque esto es importante, ya lo veremos. Es decir, sí es importante que se haga con pan y con vino, por ejemplo, sí es importante que se haga para los creyentes solamente, esto es relevante. Pero mire que este acto no es relevante en sí mismo por lo que se hace dentro de él, sino por quien dio la orden. Esto debe ser claro en nuestros corazones. Se lo repito, la cena del Señor no es relevante por lo que se practique en la ceremonia como tal, sino por de quien nos acuerda. ¿Qué es lo que nos recuerda, o más bien quién es quien nos recuerda esta ceremonia? Y no solamente pensar en esa persona, sino en lo que esta persona evoca dentro del corazón de cada creyente. ¿Sí? Es decir, aquí usted tiene que pensar
fue Cristo el que dio esta orden, y la siguiente pregunta sería, o la pregunta sería, ¿y quién es Cristo para mí? ¿Qué tan importante es Jesucristo para mí? Esto es lo relevante de esta ceremonia. Hermano, esta orden u ordenanza, como lo hemos llamado, no tendría sentido si la cumplimos solamente con nuestra parte externa. Sí, tenemos que usar nuestro cuerpo, porque pues por dónde vamos a ingerir el vino y el pan, necesitamos usar nuestro cuerpo, pero no es lo importante lo que pase externamente, sino qué es lo que está pasando en nuestra alma en ese momento, de quién me acuerdo, qué viene a mi mente de esa persona. Es decir, no solamente, sí, esto lo hago por Jesucristo, pero ¿qué te recuerda de Jesucristo? ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que te evoca en tu espíritu, en tus emociones? Esto debe emocionarte también. Son emociones legítimas para un creyente. Al menos si esto no es así, debería ser así para cada creyente. Por eso te animo, mi querido hermano, que aunque sea una ordenanza, no la cumplas es decir, perdiendo la esencia o el sabor, como se los mencioné al principio. Hay que ponerle nuestro corazón a este asunto. Nada más triste para los que somos padres, cuando damos alguna instrucción a nuestros hijos, ver que ellos las cumplen solamente externamente. Ve a tal lado, y los ve uno como obligados cumpliendo la orden. No hay nada más frustrante que esto. ¿Será que nuestro Señor nos ve así cuando cumplimos esta ordenanza? Haced esto en memoria de mí, como que nos paramos, algunos hasta su rostro es como si estuviera pasando cualquier cosa, y nos lo tomamos y sentamos. Más bien quiero apelar a su corazón, hermano. ¿Qué pasa en su alma o qué debería estar pasando en su alma respecto a esta ordenanza? Lo que, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. ¿Qué es Cristo para usted? Si es Dios mío y Señor mío, o es el Señor, o como decía Jacob antes de su encuentro con Dios, el Dios de mis padres, tal vez, ¿cierto? Aquella persona de quien he oído, o realmente podemos decir, estoy hablando o estoy conmemorando algo que tiene que ver con mi Señor, con mi Cristo, con aquel que me redimió a mí. Esto es importante, hermanos, que lo tengamos en mente. En resumen, como se los digo, no es la orden en sí lo que hay que cumplir, aunque hay que cumplirla, pero no es en sí la esencia, sino traer a la mente quién fue el que dio la orden y lo que esta persona significa para nosotros. Déjame hacerte unas preguntas, hermano, para ti, querido y amado hermano, ¿qué significa esta ordenanza? ¿Te da lo mismo que la tomen uno u otros, que tu hermano que está a tu lado se abstenga de tomarla? ¿Te da lo mismo? ¿Tiene relevancia que esta sea una conmemoración que tenga que ver contigo? ¿O eso ni siquiera pasa por tu mente? ¿Simplemente es algo rutinario o sistemático que debemos hacer? Es más, a veces seguramente nos ponemos de pie como para que nadie perciba mi estado tibio espiritual, tal vez, para guardar una imagen. Te hago estas preguntas para que las recapacites en el interior de tu corazón, que aunque es una ordenanza, debe ser cumplida con el espíritu también, con nuestro cuerpo, pero también con nuestro espíritu. Pasemos al segundo aspecto. Es una conmemoración. Es una conmemoración. Tomando el pasaje que leímos al principio de 1 Corintios 11, no lo busque, déjeme, yo lo leo. El versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Dice el apóstol Pablo, tal como lo recibí, se los explico a ustedes. ¿Y qué es lo primero a lo que él trae a la mente? Que nuestro Señor Jesucristo fue entregado. No pierda eso en su mente, porque de eso vamos a hablar. Hay quienes distinguen una celebración de una conmemoración, y déjeme tal vez explicárselo. Aunque ambas cosas nos recuerdan, es decir, traemos algo a la mente, la celebración más bien hace referencia a algo que nos trae o nos recuerda algo con alegría, con jolgorio, con felicidad, con risa inclusive. Mientras que la conmemoración, aunque es algo que en su etimología significa traer a la memoria, pero lo hacemos
como con cierta solemnidad y cierta reflexión en el espíritu. Es como hacer un homenaje, pero de una manera solemne. Para aclarárselo con un ejemplo, déjeme decirle, nosotros, por ejemplo, no celebramos la muerte de nuestros próceres de la independencia, nosotros la conmemoramos, ¿sí? Decir que la celebramos sería como si estuviéramos festejando una muerte, y eso no es lo que hacemos. Más bien celebramos que por causa de que estos hombres que tenían unas convicciones muy fuertes en cuanto a la patria, entregaron su vida, y entonces eso nos sirvió y nos sirve, y por eso la conmemoramos. Dicho sea de paso, y déjeme abrir un pequeño paréntesis, esta es una de las razones por las cuales me cuesta mucho trabajo ver que cuando juega la selección son izados los pabellones nacionales en las banderas. Esto se instituyó para conmemorar algo que realmente pasó en nuestro país y que nos hizo una república independiente, libre y soberana. Esto se ha rebajado mucho con el fútbol, ¿no les parece? Cierro el paréntesis. Entonces nosotros conmemoramos la muerte de nuestros compatriotas o próceres de la independencia, no la celebramos. Asimismo, perdón, si nosotros observamos con detalle el texto citado, lo que leímos, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, concéntrese en esas palabras, podemos entender y por supuesto traer a la mente algo solemne. Es un evento magno y significativo, es elevado para la cristiandad de ese momento y la de todos los tiempos, pero tiene algo particularidad y es un toque triste, solemne, pero con algo de tristeza, ya se los voy a explicar. No solo de tristeza, sino que también lleva un pequeño trazo de dolor, o al menos eso debería venir a nuestro corazón. Déjeme explicárselo, querido hermano y amigo. Aunque nosotros sabemos la gloriosa verdad y es que somos salvos por gracia y por sacrificio de nuestro Señor, esto no excluye o no debe hacerlo el dolor que puede venir a nuestras almas de saber varias cosas que le voy a mencionar. La primera, la manera vil en la que nuestro Redentor fue tratado con arrogancia, con insultos, fue calumniado, él fue vituperado, o sea, insultado, él fue herido, lastimado en su cuerpo físico y finalmente fue asesinado. Yo creo que ninguno de nosotros recuerda esto con una sonrisa y pega un brinco, porque es algo que de alguna manera traerlo a nuestra mente causa algo de dolor y de aflicción. Obviamente este dolor solemne debe estar presente en la cena del Señor. Se trata de nuestro ser amado, el que fue insultado, el que fue muerto. Este ser amado que evoca nuestros mejores sentimientos fue, como dice el profeta, fue molido por nuestras transgresiones. Esto hace, queridos hermanos y amigos, que aunque estamos alegres y lo estamos cuando celebramos la cena, hay un pequeño silencio solemne en nuestra alma, porque también traemos a nuestra mente este dolor que esto causa. No más, hermano, para ponerle un ejemplo, traiga a su mente. Yo sé que muchos de nosotros hemos dicho cuánto hubiéramos querido estar en la Galilea de la época de Cristo y verlo y escucharlo. No sé si esto sea una buena idea. Seguramente muchos de nosotros hubiéramos con vergüenza tenido que reconocer que hubiéramos gritado crucifícale, crucifícale, junto con los demás. Es más, el mejor de nosotros seguramente hubiera salido a correr como hicieron sus más cercanos seguidores. Muchos, cuenta la historia de la iglesia, que muchos estuvieron en ese momento insultando al Señor y luego fueron llamados a la fe. Póngase usted a pensar el dolor que esto debió permanecer en sus mentes y en sus corazones cada vez que celebraban la cena del Señor. Ahora bien, aunque usted y yo no estuvimos allá cerrando el puño y diciendo crucifícale, ¿no fue por su causa y por la mía que el Señor muere? ¿No fue por sus pecados y los míos como hijos de Dios que nuestro Señor entregó hasta la última gota de su sangre? Entonces esto debe ser traído a nuestra mente y a nuestro corazón, en este acto. Reconozcamos entonces que por usted y por mí, hermano, fue que nuestro Señor fue traicionado por alguien de su entera confianza. O dígame si alguien le entrega el dinero
a alguien en quien no confía. A Judas se le dio el dinero, era una persona aparentemente de mucha confianza. Pero no solamente fue traicionado por este hombre, sino que fue atrapado en las horas de la noche, lo cual no era usual. Esto fue vergonzoso. Fue llevado a un juicio nocturno. Este juicio fue atípico, es decir, no fue normal, ni como fue convocado, ni como fue tratado, ni los testigos que llegaron. Fue un juicio amañado, un juicio parcializado, un juicio en el que él era culpable antes de entrar a ese recinto. Querían su vida y lo lograron. Fue un juicio plagado de mentiras y engaños. Pero no solamente eso sucedió esa noche, sino en el amanecer, enseguida, unas pocas horas después, sería golpeado, insultado y escupido por los guardias de turno. Se burlaron de él. Le dijeron: usted es un rey, lo disfrazaron como un rey, lo ridiculizaron. Fue lacerado, golpeado en su cuerpo en extremo, hasta fue llevado a cargar esta horrenda y pesada cruz, queridos hermanos, por una distancia considerable. No fueron un par de metros los que él caminó con esa cruz pesada y sangrante. No había dormido, ¿lo recuerda? Estaba cansado. Fue finalmente izado en una cruz y fue contado como un malhechor, fue colgado con 2 ladrones, como si él fuese un delincuente. Pero para vergüenza de nosotros o de quienes gustan de las películas o imágenes sobre nuestro Señor Jesucristo, hay algo que ningún director de cine y pintor puede describir, y es que una vez que nuestro Señor Jesucristo entrega su cuerpo, va a la presencia de Dios. ¿A qué? A ser castigado por su Padre, por sus pecados y por los míos. Imagínense este castigo tan enorme que cuántas almas de los creyentes hay, cada una de ellas debía pagar eternamente por sus pecados. Entonces, cuán grande fue el castigo de su Padre hacia él por causa de nosotros. Entonces, queridos hermanos, dígame ahora, habiendo escuchado estas palabras, si un sentimiento de dolor y culpa no debiera venir sobre nosotros. Sí, la culpa ha sido quitada, porque Él no solamente muere, sino que resucita. Pero recuerde, hermano, que esto debe estar en nuestro corazón. Debemos sentir y experimentar que algo de ese dolor tiene mi propio nombre allí escrito, como el suyo y como cualquiera de los hijos de Dios que ni siquiera hemos conocido y que no conoceremos sino está en la gloria. Muchos hermanos que ya han pasado la eternidad también tienen su nombre allí escrito sobre él. Entonces, hermanos, quisiera que estas cosas pasaran por su mente, así como pasaran por la mía, cada vez que tenemos estos 2 elementos en nuestras manos. Acordémonos que dice la Escritura que el pan, sinónimo de que Él fue partido por nuestros pecados, y el vino, que su sangre fue derramada por nosotros. Pero también, querido amigo e hijo de los hermanos que me escuchas, te contamos, esto es lo que viene a nuestra mente cuando hacemos esta ceremonia. Y esperamos que esta misma obra redentora te alcance a ti. Ese es nuestro mayor deseo, para que pronto puedas experimentar este sentimiento de dolor y culpa, para que también busques a Jesucristo, para que tu culpa sea removida y seas contado entre los nuestros, entre los hijos de Dios, y puedas decir y celebrar este acto junto con nosotros, trayendo a la memoria este tipo de asuntos, tal como nosotros lo hacemos. Pasemos entonces, para terminar, al tercer aspecto, y es que es un anuncio. Se trata de un anuncio. Dice Marcos 14:25, no lo busque: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Nos hizo una promesa. Entonces, si es un anuncio, la pregunta es: ¿qué nos anuncia? Ya hemos visto entonces que es una ordenanza, que segundo es una conmemoración, pero tercero es un anuncio. ¿Y qué nos anuncia? Bueno, se nos anuncia un retorno, una cena de bodas triunfante. Si bien conmemoramos, como se los dije en el punto anterior, con cierto dolor en nuestro corazón de que Jesucristo muere por nosotros como nuestro Señor y Salvador, también este mismo acto tiene una mezcla de eso triste, pero con algo de alegría y de confianza, de esperanza.
En este mismo acto se entremezclan dolor y alegría. En el texto citado, palabras de esperanza fueron pronunciadas para sus hijos. Dijo, no volveré a hacer esto hasta que ustedes y yo volvamos a estar juntos. Imagínense lo que esto significó para aquellos que le vieron, que le escucharon con su propia voz decir estas palabras. Pero cuánto significado debe tener para nosotros que, como dice el apóstol, no es por vista, es por la fe que creemos estas cosas. Déjeme ponérselo con un ejemplo. ¿Usted ha leído algo de género romántico? Donde hay un par de enamorados y el hombre le dice a su amada, debo partir por una guerra, por un asunto, ir a la cárcel, pero algún día volveré y ya nadie más nos va a volver a separar. Esto obviamente busca llegar a lo más profundo de nuestras almas. Bien, piense por un instante que esto no puede compararse a las hermosas palabras del creador y sustentador de la iglesia que prometió que volvería. Pero no solamente que va a volver, sino la manera en la que ha de volver lo va a hacer de una manera triunfante y gloriosa. Seguramente, para nosotros es muy claro que seguramente lo hará cuando su prometida esté siendo más maltratada, más perseguida, más lastimada por el mundo, por Satanás seguramente, y en medio de grandes tribulaciones y dolores, Él volverá. ¿No trae esto consuelo a nuestras almas, queridos hermanos? Solamente observe la promesa que Él nos hace. Dice, no volveré a beber de estos elementos hasta las bodas que han sido preparadas para nosotros. En mis ejemplos, muy pálidos obviamente, este hombre que promete es un hombre que inclusive los escritores de estos personajes ni siquiera en algunos casos este hombre llega a cumplir su promesa. Algunos de ellos mueren en el camino, en fin. Pero cuán diferente sucede con nuestro Señor Jesucristo, por una razón grande, y es que Él no solamente hizo una mera promesa que no puede cumplir. Él tiene la capacidad, el poder y sobre todo el deseo de cumplir estas promesas hermosas que nos hizo a sus hijos, estas promesas esperanzadoras que nos hiciera y que recibimos por la fe cuando creemos en Él. También de esas mismas promesas es que cantamos en nuestras liturgias. Esto fue lo que nuestro amado quiso imprimir fuertemente en nuestro disco duro, decimos hoy, ¿no? En nuestro cerebro. Quiso dejar una huella que no se borrara por medio de estas especies, de estos elementos que comimos o que comemos en la cena del Señor. Esto debe tener relevancia en nuestra mente y en nuestra alma, que nos aferramos a estas promesas por la sola fe, y una fe que para colmo de nuestra desconcierto es una fe que ni siquiera es nuestra, que nos ha sido dada por el Señor también. Entonces no solamente nos aferramos a estas promesas por fe, sino que esa fe ni siquiera es nuestra. Entonces esto debe traer bastante regocijo a nuestras almas. Podemos decir, gracias Señor, gracias por prometernos estos grandes beneficios que son hechos por el puro afecto de tu voluntad, y gracias por ser tan poderoso. Puedes cumplir estas promesas sin que falte una sola tilde de ellas. Espero que esto sea lo que nuestra alma dice de esta ceremonia. Esto, hermanos, así como en el punto anterior mencioné que debe haber cierto dolor solemne y tristeza solemne, también este asunto y este anuncio debe llenar de alegría y de esperanza nuestros corazones. Tanto así que nuestros hijos, las personas que nos visitan o cualquiera que entre por esa puerta y nos vea practicar, debe notar que a nosotros esto nos da alegría y esperanza. Así que pudiera usted tener un espejo en este momento para que evalúe si su cuerpo, si la manera en la que se para, si su rostro realmente refleja esta alegría, esta esperanza de lo que estos dos elementos que tenemos en nuestras manos representa para nosotros. Si se lleva un visitante esa idea de nosotros, sería la pregunta. Así que, hermanos, amemos la venida del Señor, oremos por ella, agradezcamos y confiemos en sus hermosas e infalibles promesas,
esas promesas que nos dio no por lo buenos que nosotros éramos, sino por lo bueno que Él es. Esa es la única razón por la que Él nos prometió esto. No nos salvó por algo que hubiera en nosotros. Asimismo no nos prometió nada porque en nosotros hubiere algo digno, sino más bien por su pura gracia y misericordia. Así que esto, insisto, hermanos, es para que haya gozo, alegría en nuestros corazones, en nuestro espíritu cuando practicamos este acto cada domingo. Nosotros, por la gracia del Señor, y aunque la Escritura no revela cada cuánto debe tomarse esta cena, nosotros regularmente, y salvo que algo extraordinario pase, lo hacemos cada 8 días, tenemos este privilegio. Pero que esta frecuencia no haga como dijimos al principio, que esto se vuelva algo rutinario y frío. Para terminar, hermanos y amigos, déjenme decir lo siguiente. Sé que ustedes, tanto como yo, escuchamos unas palabras preparadas por el ministro antes de tomar esta cena. Unas palabras, con toda seguridad puedo afirmar, unas palabras preparadas que él ha pensado porque quiere que algunos de estos aspectos sean traídos a nuestra mente, y son dichas para que cuando la estamos tomando traigamos a la mente estos o al menos alguno de estos aspectos a nuestra mente y corazón. Así que antes de hacerlo, querido hermano, te pido que con conciencia y dignamente, lo cual explicaremos más adelante qué significa tomarla dignamente, pero con conciencia y dignamente tomemos de la cena del Señor. Así que preparemos nuestros corazones, obviamente antes, pero también cuando el pastor o nuestro pastor está diciendo estas palabras, escuchemos atentamente y pensemos en aquello que Él nos está trayendo a la mente para poder hacerlo con mayor conciencia y convicción. Pero también, querido amigo, estas palabras que escuchas antes de la cena son unas pequeñas explicaciones para que tú entiendas qué es esto que nosotros creemos, qué creemos acerca de la cena, qué viene a nuestra mente y corazón. También ese es, como se lo dije al principio, ese es mi propósito con enseñando esto o hablando de este tema, que podamos entender qué es lo que como iglesia creemos acerca de esto, en qué tenemos nuestra esperanza cuando tomamos la cena del Señor. De tal manera que aunque no la tomes con nosotros, queremos que al menos lo puedas entender por ahora, pero lo que más queremos realmente es que tú también llegues a Cristo en fe y arrepentimiento y muy pronto puedas practicar con nosotros estos actos con toda convicción y con toda conciencia. Ven a Cristo, querido amigo, ámale y obedécele para su gloria y el bien eterno de tu propia alma, y puedas entender por qué hacemos esto. Finalmente, les recuerdo nuevamente el propósito de estas enseñanzas sobre los elementos del culto, y es que entendamos cómo adoramos a Dios. Espero entonces, hermanos, que esto que hemos hablado y estudiado en estos minutos traiga o le dé a usted herramientas para que usted ya con conciencia entienda que cuando hacemos este acto estamos adorando a Dios, pero si lo hacemos de manera consciente, si nuestro espíritu acompaña nuestros actos físicos. Así que insisto que toda nuestra alma y todo nuestro espíritu sea movido en las direcciones explicadas anteriormente y podamos con toda certeza honrar al Señor en cada uno de estos actos mientras tomamos la cena del Señor. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por traer a la mente esto que tú has hecho por nosotros, vivificar nuestro espíritu, darnos, Señor, entendimiento para que todas estas cosas tengan relevancia en nuestro espíritu. Padre, que no hagamos no solamente este acto de la cena del Señor, sino cualquier otro, que no lo hagamos física y externamente, solo nuestros miembros externos, sino que también nuestra alma participe para tu gloria. Padre, te pedimos que en el culto público que a continuación sigue, también con toda conciencia y diligencia, te adoramos con todo nuestro corazón. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que oramos estas cosas. Amén. Por favor, no disipe su mente y su espíritu, que en un momento pasamos al culto principal.